esta tecnología hace que sea menos hackeable el sistema. A hoy ha sido inhackeable. Se decía que hay que hacer un cambio de paradigma y es el peso antes está respaldado en oro, ya no. El Bitcoin está respaldado en poder computacional. Ya todo lo manejo desde mi celular, todo es cripto, todo es digital. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Buenialogía, el podcast de Buenia, en el que vamos a desencriptar y desenredar todo el mundo cripto. Y hoy vamos a hablar sobre el blockchain, que es como el corazón de los criptoactivos, y para eso estamos con Juan Pablo Ramírez, quien es director de producto de Buenia, y nos va a explicar cómo es que funciona eso y por qué esta tecnología es tan revolucionaria. Entonces, bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Paulina. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien. ¿Preparado para explicarme todo esto? Haré lo mejor. ¿Para dummies? Está bien. Practiqué con mi mamá antes de venir, pero vamos a ver si lo logramos. Seguro sí. Entonces, en términos sencillos, ¿cómo uno entiende el blockchain y qué es esa vuelta? ¿Qué es el blockchain? Empecemos por la traducción Dice que literal. no sé. No, empecemos por la traducción literal, es cadena de bloques, ¿cierto? Y cuando hablamos de cadena de bloques, empecemos por el concepto inicial, que es un bloque. Entonces, imagínate un bloque como que estás esperando un ascensor. Y un ascensor se abre. El ascensor tiene una capacidad limitada. A veces pita porque hay personas que entran de más, a veces se va vacío. Un bloque, en este caso, cuando se abre, ingresan transacciones. Cuando se cierra, ya no se puede hacer nada. Vendrá otro ascensor que permita que las transacciones que se nos quedaron atrás o hicieron falta puedan entrar hasta el punto en donde ya no quepan, se cierra el ascensor y se va. O sea, una transacción depende de la capacidad que aguante ese ascensor. Exactamente. O sea, no depende del monto ni de cuántas, No, sino del tamaño. del tamaño, tal cual. Ok, perfecto. ¿Y eso por qué es distinto a cómo se ha hecho todo en el mundo financiero anteriormente? O sea, ¿por qué esta es una tecnología distinta y revolucionaria? Porque a diferencia del mundo tradicional, blockchain tiene unas características. La primera es un libro contable abierto, pero más importante que sea abierto es que es distribuido. Quiere decir que todos tienen una copia exacta de lo que está pasando. De esos ascensores que suben y bajan. Exactamente. Entonces supongamos que ese fue el primer ascensor con María Paulina y Juan Pablo. Ese ascensor se cerró y esas dos transacciones que acabamos de ingresar nadie las puede modificar. Cuando el ascensor se va, todos tienen una copia exacta de que ese ascensor se fue con María Paulina y con Juan Pablo. Ok. Eso hace que haya más confianza, porque no es solamente una persona, una entidad, un ente central, por decirlo de alguna forma, que determina quién iba en ese ascensor. Todos los participantes de una red de blockchain saben, porque hay una copia exacta, que ese ascensor se fue con dos personas. Ok. ¿Qué como usuario, digamos, tú podrías decir, esto es clave que lo sepan, del blockchain? Entonces, el primer elemento que ya lo mencionaste y es esa distribución de información. Segundo, inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Y es que una vez se va el ascensor, como te decía ahorita, nadie puede cambiar esa información. Por ende, como está distribuida, si por ejemplo llegara una persona, un tercero a decir, en ese ascensor no se fue María Paulina y Juan Pablo, se fue María Paulina nomás. Pero entonces cuando intenta enviarnos esa copia a todos de modificar lo que ya pasó, muy fácilmente todos se dan cuenta que eso no es así y pueden rechazar ese intento de modificación. Eso hace entonces que, adicional a la seguridad, la transparencia, en este caso, entra en juego, porque es muy fácilmente detectable que alguien está intentando modificar y eso también invita a que esa confianza que tienen las personas en que, por ejemplo, en el mundo tradicional hay un único punto de falla. Por ejemplo, en una entidad financiera hackean la institución financiera, el único punto de falla o la única fuente de verdad era el banco. Y si tú dices, vení, pero es que yo tenía un saldo distinto, pero ahora veo que tengo menos dinero, el banco te va a decir, no, es lo que yo sé, ¿cierto? Porque esta es mi única verdad. En este caso, como hay una copia exacta, si se llega a alterar la información, nos podemos volver a sincronizar para que lleguemos todos al consenso de que esta es la verdad. Ok, o sea, eso quiere decir que esta tecnología hace que sea menos hackeable el sistema. A hoy ha sido inhackeable. O sea, ok. Es lo más seguro que tenemos hasta el momento, blockchain como tal. Ok, y entonces, ¿por qué genera tanta suspicacia y tanta duda entre los usuarios y la gente? Yo siento que hay dos cosas. Lo primero es que hay que cambiar el chip, hay que cambiar el paradigma. Y estamos muy acostumbrados a pensar en que haya alguien que me brinde esa confianza para yo poder estar tranquilo. Porque hay una cosa que yo había oído también de los criptoactivos
y es la gente no sabe de dónde viene ese dinero, ¿no? Y también hay una crítica fuerte con el gasto energético que estas computadoras tienen. ¿Tú cómo responderías a eso? Pues yo te podría decir que efectivamente hay cosas que no podemos esconder y es, dependiendo del tipo de blockchain, hay más consumo de energía o no. ¿De dónde sale el valor que está representado hoy en día en una moneda que está escrita en blockchain? Pues depende de elementos económicos tradicionales de oferta y demanda. Entonces te lo voy a comparar a hoy como por ejemplo una moneda nacional. El peso fluctúa contra el dólar dependiendo de índices macroeconómicos, inflación, temas de tasas de interés, en fin, ¿cierto? Y porque hay un gobierno central, en el caso nuestro, el colombiano, que toma ciertas decisiones para que eso sea más bajo o sea más alto con respecto al dólar. Eso implica entonces que hay un punto central que toma decisiones. En blockchain, y vámonos a un ejemplo específico, el Bitcoin, que es el criptoactivo del blockchain, como no tiene un ente central que defina qué va a pasar, entonces el valor está dado por elementos macroeconómicos como por ejemplo oferta y demanda. Cuando hay mayor demanda de Bitcoin, pues el precio se sube. La oferta es limitada porque solamente se crean Bitcoins cada 10 minutos, entonces yo no puedo crear más Bitcoins de la nada, a diferencia de cómo pudiera imprimir papel moneda en cualquier momento. Tercero, podría decir que hay componentes políticos que influyen en el precio, pero no tan directamente. Un ejemplo es, en China más o menos hace 2 años el gobierno dijo, aquí no puede haber más mineros. Y eso hizo que el precio del Bitcoin subiera porque no había la cantidad de mineros suficientes que escribieran transacciones, y eso se mantuvo un tiempo mientras los mineros encontraron para dónde irse y hacer su trabajo. Entonces mira que la política afectó el precio, pero no necesariamente lo define directamente. Y por último, noticias tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa si resulta que se toma una decisión en comunidad de hacer algún cambio sobre la red de blockchain donde corre Bitcoin? Esto puede llevar a que haya personas que no quieran volver a hacer transacciones ahí, que ya no confíen en la forma en que se escribe o cómo se distribuye la información, y por ende ese precio puede fluctuar. Pero el valor, aquí yo creo que me voy a un punto muy especial, es ¿qué es valor? Que valga hoy $65,000 un Bitcoin y que mañana pierda, y que dentro de 2 horas pierda el 10% de su valor, está definido en qué es valioso para quién. Pero lo más importante, para hacer corto mi discurso que ya va muy largo, es no hay un respaldo tradicional, y por eso te decía que hay que hacer un cambio de paradigma, y es el peso antes está respaldado en oro, ya no. El Bitcoin está respaldado en poder computacional, que efectivamente consume energía para ir a tu otro punto, y que esa energía al final, dependiendo de dónde esté el minero, utiliza recursos renovables o no, o utiliza máquinas que son eficientes o no. Entonces decía, la realidad es que sí lo hacen, y hay alternativas de blockchains que permiten que no haya tanto consumo, pero que permita que la misma filosofía de distribución, seguridad, trazabilidad e inmutabilidad se puedan seguir dando y que haya intercambio de valor entre las personas. Entonces, digamos, la tecnología blockchain sí está soportada en un montón de computadoras que están revisando todas estas transacciones permanentemente, y mineros que están también en este ecosistema cripto, ¿cierto? Sí. Y esto uno cómo lo extrapolaría al sistema financiero actual. Yo creo que no lo podemos extrapolar tal cual. O sea, no puedo hacer una analogía directa, o más bien puedo decir que funciona de la misma forma, porque no hay un ente central que defina cuándo se imprime moneda, cuándo pasan ciertas cosas. Hay una diferencia gigantesca. En cripto. Exactamente. En cripto, específicamente cuando hablamos de blockchain y cómo está la información distribuida o registrada. Yo creo que lo más parecido es el concepto inicial de, es un libro contable, sí, pero no solamente es contable. Lo digo contable porque es el concepto más tradicional donde dice, pues hay un libro que lleva una contabilidad, y la contabilidad puede ser financiera, puede ser de bienes o servicios, o puede ser una contabilidad de bananos, porque yo también puedo registrar bananos en blockchain, y hay un dicho de la gente ¿Cómo en es blockchain eso? que dicen bananas son de blockchain, y es, hay muchas cosas que se pueden registrar, pero hay cosas que no tienen sentido registrar en blockchain. O sea, que se puede, sí, pero ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, llevar la forma en cómo, por ejemplo, se imprime hoy en día papel moneda. ¿Se imprime papel moneda a partir de oferta y demanda? Quizás no, porque es que si pensamos hoy en día en cómo funcionan las entidades financieras con el Banco Central, es una reserva fraccional. ¿Qué quiere decir? Tú quieres un préstamo. Ese préstamo te lo entrega una entidad financiera a partir de dinero que alguien más puso en el banco, que esa persona está ahorrando, ¿cierto? Supongamos 100,000 pesos que alguien está ahorrando, se los prestamos a María Paulina. María Paulina repaga ese préstamo con unos intereses, se crea
dinero nuevo, se crea más valor. Claro. Pero ese valor adicional no fue un valor adicional que salió del Banco Central, sino que fue valor adicional que salió del mismo mercado para repagar eso. Entonces eso se conoce como reserva fraccional. Se van creando valores sin necesidad de que exista emisión nueva. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca hay una equivalencia. Entonces el dinero que existe hoy en día en bancos no equivale al de papel moneda y al de, digámoslo, papel moneda cuando hablamos de billetes y de monedas. Sí, sí, sí. Que hay impreso. Entonces, en el momento en que la gente quiera recoger su plata, entre comillas, o su dinero, pues no va a haber suficiente elemento tangible para yo decir, es mío. Pero mi saldo o mi balance en mi aplicación, que electrónicamente me dice cuánto tengo, pues quizás en el momento en que todo el mundo lo quiera, no lo va a poder sacar. Okay. En cripto, específicamente en blockchain, yo sé quién tiene porque qué. lo puedo ver y todo. Exactamente. Pero lo puedo ver también así como lo veía en el banco, porque vea un saldo. ¿Cuál es la diferencia? En mi poder está el título que me identifica a mí como dueño de ese criptoactivo, exactamente, y que lo puedo transar e intercambiar sin necesidad de que haya una representación tangible de ese valor. O sea, lo que se quitaría ahí es pues el banco o la sucursal o lo que sea. Va a llegar un punto en que estás en una edad tan adulta que quizás los niños que están haciendo hoy están en una época de la vida donde dicen, ¿el banco? ¿Para qué? Ya todo lo manejo desde mi celular, todo es cripto, todo es digital. Entonces, pasa lo mismo con el papel moneda. Yo no puedo decir que de repente el Banco Central dice, dejo de imprimir billetes y monedas y empiezo a emitir dinero digital y todo lo que la gente tiene en sus bolsillos desaparece. No, hay una transición. Y claro. blockchain en este caso habilita que esos actores sean menos relevantes y cambien la forma en que brindan servicios a las personas. Ok, menos relevantes, pero también yo creo que eso es fuerte a nivel como, no sé, cómo hemos sido criados y cómo hemos crecido en este mundo, y es como yo necesito tener un respaldo de alguien de tal manera de que si a mí se me pierde mi plata o necesito un servicio financiero, lo que tú dices, yo tengo cómo llegar al banco y decir, oigan, me pasó esto, ¿cierto? De acuerdo. Creo que con los criptoactivos es sálvese quien pueda y usted resuelva. Yo diría que no, y te voy a hacer una pequeña diferencia que yo creo que vamos a hablar más adelante, y es, hay diferentes tipos de criptoactivos, que a mí me gusta llamarlos activos digitales, en donde ese gran conjunto de activos digitales tiene criptoactivos estables, tokens, y hay un cuarto componente que se llaman las monedas digitales emitidas por bancos centrales, o Central Bank Digital Currencies por su nombre en inglés, en donde lo que busca un gobierno es hacer eso que yo te decía ahorita. Empezamos a crear valor digital y dejamos obsoleto imprimir billetes y monedas. Entonces, a ese ejemplo que me estabas poniendo, yo diría, sálvese quien pueda, quizás no. Hay criptoactivos estables con una forma muy específica de respaldarse y de crear confianza que quizás sean un poco más cercanos a nuestra realidad y a esa forma, como tú decías ahora, que nos crearon. Pero yo vuelvo al mismo punto. Tenemos que empezar a cambiar el chip, el paradigma de cómo nos enseñaron a confiar en el valor o en el dinero, empieza a cambiar a medida que vemos que hay nuevas tecnologías que nos permiten hacer las cosas distintas. Bueno, estamos hablando del blockchain y tratando de desenredar qué es esto. Y estamos hablando del blockchain asociado al mundo financiero, ¿no? Y a los activos y a las transacciones que tú tienes ahí en la virtualidad. Así es. Pero a mí me parece muy interesante también descubrir que el blockchain como tecnología también se puede trasladar a otros escenarios que no son financieros y a otros mundos. ¿Cómo es eso? Pues yo creo que volvemos al punto que yo te decía ahorita, ¿qué es valor para ti? Por ejemplo, ¿qué es valor para ti? Uf, qué pregunta tan filosófica. El tiempo, los viajes, mi familia, eso es valioso para mí. Entonces voy a ir al segundo punto, los viajes. Si para ti es valioso un viaje y es valioso el tiempo, ¿cómo crees tú que sería la mejor forma de que te respondan a ti cuando un vuelo se retrasa? Compensándome el tiempo que perdí ahí. ¿Y si hay forma de compensar el tiempo? ¿En otra vida? Quizás. No, de pronto como que me den alguna comodidad extra, ¿sabes? Ok, ¿y qué pasaría si yo te dijera que no tienes que reclamarle a nadie, que si el vuelo se retrasa, automáticamente algo se da cuenta y la tercera acción es que vas a tener o dinero en tu cuenta o un ascenso de categoría en el caso de Exacto. un vuelo? No, pues, ¿dónde firmo? ¿A quién le compro? Pues mira, hoy en día existen casos de uso no asociados a el mundo
financiero como tal, como este, y en este caso es el caso de los seguros. Okay. Cuando tú compras un tiquete de avión, un boleto, puedes comprar un seguro que diga, yo quiero que si este vuelo se retrasa, puede ser por un segundo, a mí me compensen de alguna forma. Y tú escoges la forma de compensación. Entonces, ya sea, quiero de vuelta mi dinero por completo, o en este caso, que puedas tener o una comida adicional o pueda pasar algo dentro de la experiencia que tú vives al interior de un avión. Entonces, existen seguros que a través de elementos inteligentes en blockchain toman el número del vuelo, la hora, lo comparan contra el número del vuelo y la hora que dijo que supuestamente iba a suceder. Si hay una diferencia, efectivamente a ti se te hace efectivo esa recompensa, ya sea el dinero, ya sea el beneficio, o igual vas a viajar, pero tienes una cantidad de dinero adicional. Entonces son casos de uso como este que permiten que tú uses blockchain sin sentir que estás usando blockchain. Ok, o sea, blockchain, pero entonces ahí uno cómo relaciona ese ejemplo inicial que habíamos hablado y que me habías puesto de los ascensores que se van con estas recompensas que no le tengo que pedir a nadie para que en efecto se hagan reales, ¿no? Entonces es la seguridad por un lado, como de se va ese ascensor vacío o lleno o como sea, y pues la transparencia es tal que esto automáticamente se hace, o sea, uno como que une esas dos cosas. Entonces ahí te voy a hablar de una segunda red de blockchain y trato de hacerlo lo más simple posible, y es la red de Ethereum, que le entregó al blockchain algo que no tenía la de Bitcoin, y es la automatización o la programabilidad de cosas. Entonces se entiende que esa programabilidad necesita tener algo, y ese algo se llama un contrato inteligente. Ese contrato inteligente tiene la capacidad de decir, hay acciones que están sucediendo dentro de la red de blockchain donde si pasa una cosa o la otra, se ejecuta una acción. Entonces, en este caso, no tiene que ser a partir de una transacción que vas a obtener algo. Resulta que ni tenías una billetera, ni compraste con cripto el tiquete de avión, ni nada de eso. Solamente que esa compañía o esa aerolínea usa esa tecnología a través de una aseguradora que sí usan esa tecnología y dicen, entonces María Paulina compró un tiquete de avión que va de Bogotá a Buenos Aires. Si no te gusta Buenos Aires lo podemos cambiar. Pero más allá del destino. Lugares donde se use cripto. Exactamente. Total. Quiero pensar eso. Pero entonces lo que sucede por detrás es listo. Se creó un contrato, se cierra que María Paulina va a viajar a esta hora a Buenos Aires, y esa aseguradora por detrás crea una transacción que se publica. En el momento en que esa blockchain entiende, porque es que no es porque entienda de todo, no. Hay información que hay que cargarle a blockchain, como por ejemplo qué pasó con ese vuelo, qué está pasando. Las horas, exactamente. etcétera. Entonces, si este contrato no coincide con la información que se cargó de ese vuelo, quiere decir que salió más tarde o algo sucedió, pues automáticamente el contrato dice que esa transacción adjudica a María Paulina un valor. Y ese valor está representado en lo que tú escogiste que fuera la recompensa. Importante para mí. Exactamente. Más tiempo, una experiencia o dinero. Y entonces de esa forma tú como usuaria final no viste el blockchain en ningún lado, pero estas compañías ven en esa tecnología un valor que representa quizás más ventas y transferencia de confianza para sus usuarios. Claro. Haciendo también que la aerolínea sea más cumplida y pueda llegar a unos niveles de satisfacción nunca antes vistos. Buenísimo. O sea, claro, yo como usuaria nunca voy a saber el tejemaneje y la letra pequeña de eso, pero a mí se me compensa gracias a esa tecnología. Así es. Igual que el usuario de cripto. Tal cual. Ok, gracias por esta información, por esta explicación. Bueno, y con esto llegamos al fin de nuestro segundo episodio en Wenialogía, el podcast de Wenia, tratando de entender todo esto del blockchain, que es el corazón de los criptoactivos. Y gracias, Juan Pablo, por ayudarnos a desenredar y desgranar todo este tema. A ti. Nos vemos en un próximo episodio, no se lo pierdan.